Una jornada intensa de trabajo en el marco del taller sobre mecanismos de protección de derechos humanos se constituyó en una actividad que dio continuidad, por un lado, al espacio generado en el tercer Seminario Internacional de Defensores y Defensoras. Y bueno, en el marco de este espacio que tuvimos, pudimos profundizar muchos de los temas que fueron apareciendo en los diferentes bloques de presentación y fundamentalmente abordar aquellas tareas que son necesarias para empezar un proceso de discusión amplio sobre la necesidad de que los defensores y defensoras de derechos humanos en el Paraguay puedan ser acreedores de sistemas de protección. Y otra de las cuestiones que nos parece demasiado importante dentro de la persecución es que tampoco hay, digamos, como acceso a que estas radios comunitarias puedan autosustentarse. Nos hincan permanentemente la policía, los civiles armados, el ejército, porque no les es suficiente la fumigación, no les es suficiente el empobrecimiento, el abandono de la asistencia, de camino, de escuela, de puestos de salud, no les es suficiente todo. Luego del día de ayer, donde se hizo un ejercicio más tipo seminario, conversatorio, donde intercambiamos acerca del tema del derecho a defender los derechos humanos y de los mecanismos, protocolos y políticas públicas de protección, con defensores y defensoras de diferentes niveles, de diferentes lugares, que ejercen de su ejercicio, digamos, desde diferentes derechos, una construcción conjunta de qué es lo que se podría hacer, trabajo, digamos, de construcción y diálogo de saberes e intercambio de saberes entre todas y todos. Entonces se hizo un trabajo participativo y dialogante durante todo el día. En este taller se charlaron entre las distintas organizaciones presentes, que hay organizaciones campesinas, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones sociales, también periodistas. Se abordaron los obstáculos más grandes que hay al día de hoy en Paraguay para que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor como defensores y defensoras. Y hemos trabajado en torno a la situación también de los defensores a nivel regional. Encontramos muchas coincidencias en el trabajo. Creemos que a partir de estas oportunidades que se están tejiendo actualmente frente a todo el tema de violación de derechos humanos, que es estructural también en este país, donde se exige una respuesta del Estado de inmediato, donde la institucionalidad ha estado ausente frente al tema de la violencia. Tenemos los mismos actores que nos violentan, que nos oprimen, que nos atropellan, y por lo tanto es fundamental articular nuestras luchas, articular nuestras ideas, nuestras experiencias y convertirlos en proyectos de leyes, en propuestas de nuevas reglamentaciones, en articulación continental entre instituciones, entre organizaciones sociales, apoyarnos mutuamente, aprender, defendernos juntos. Entonces es más que fundamental el poder reconocernos como defensoras y defensores de derechos humanos, porque esa es la labor que desempeñamos, pero también al reconocernos poder activar los mecanismos que nos puedan proteger para poder seguir luchando por conquista de más derechos, por la reivindicación de más derechos, en el que la cuestión de los derechos humanos es una cuestión central en los movimientos sociales y por sobre todo los derechos colectivos, porque es colectivamente como nos están avasallando, entonces colectivamente también es la forma en que debemos enfrentar. Y por eso la importancia de la cuestión colectiva para protegernos en cuanto a defensoras y defensores, pero también para la defensa de nuestros territorios. Pensando nosotros y nosotras en nuestro grupo que podemos
exigirle ahora mismo al Estado en el tema de la defensoría de los defensores, ¿verdad? Entonces, primero identificamos como actores aliados y buenas prácticas. Y lo que dijimos que es necesario para llegar a esto es poder sistematizar, reunir datos e información para poder mostrar al Estado con números y con cifras la realidad de lo que están sufriendo los defensores de derechos humanos y por qué urge la defensa. Una vez que tengamos esta sistematización, podríamos potenciar, por ejemplo, y ampliar esto que existe, que es el protocolo de protección a periodistas, en donde están involucrados, hay una mesa de diálogo, en donde están involucrados el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, y creemos que debería también estar involucrada la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Entonces, ampliar esto no solamente a los periodistas, sino también a otros defensores de derechos humanos que, digamos, se encuentran desprotegidos. Por otro lado, creemos que si bien hay algunos ministerios, algunas instituciones que cuentan con dependencias de derechos humanos, no todas las tienen y deberíamos exigir que eso exista en todas las instituciones y descentralizar, porque sabemos que no hay en todos los departamentos ni en todas las localidades. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en lo relacionado al tema de políticas públicas y empezamos a ver un poco aquellas iniciativas que ya están en curso, que habiendo estado en curso quedaron como paradas y que podían ser funcionales a esta idea de trabajar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y una de las primeras cuestiones que nos vino que apareció en la conversación tiene que ver con el Plan Nacional de Derechos Humanos, que como sabemos, creo que todos aquí, es resultado de un proceso genuino, muy participativo, muy trabajado de la sociedad civil, que llegó a término prácticamente a finales de 2011, pero que posteriormente con los eventos políticos que vinieron con el golpe parlamentario y todo eso quedó en desuso. Nadie más se apropió de eso, tuvo una aprobación formal a nivel del Ministerio de Justicia, pero no se volvió a hablar del plan. Otro elemento en materia ya de políticas públicas que pensamos puede ser trabajado, incluso puede ser algo como más inmediato, es lo que Rosalía planteó en la plenaria esta mañana y que tiene que ver con la propuesta que hizo Amnistía Internacional, que el Congreso pronuncie una declaración sobre los defensores y defensoras en el Paraguay. Como un primer gesto político, en este caso del Parlamento Nacional, reconociendo la importancia del trabajo de los defensores y las defensoras. Por un lado, hacer una revisión, pedirle al Estado que haga una revisión de todas sus prácticas, de las buenas y sobre todo de las malas prácticas que tienen que ver con la criminalización, con la sanción y promulgación de leyes que son restrictivas o que atentan contra la libertad en general, de hacer como un mapeo más exhaustivo también de aliados en puestos claves a nivel del Estado y también decíamos que puede ser muy útil para todo este proceso la sistematización de todas aquellas recomendaciones de organismos internacionales de Naciones Unidas en el sistema interamericano vinculados al tema de protección de defensores. Nuestro grupo estuvo trabajando sobre qué podemos hacer para autoprotegernos. Partimos como un primer punto la necesidad de una mayor difusión, capacitación y sensibilización. La base es que hay mucha gente que en sus territorios o en su espacio es persona defensora o defensor de derechos humanos, pero no sabe que es así. Hablamos del fortalecimiento organizativo de las redes, la actuación colectiva desde el territorio como una forma también de protección. Para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, la organización es un punto de partida importante, eso en cualquiera de los espacios donde esté haciendo su trabajo. Nosotros decíamos que es importante cuidarle a los defensores de derechos humanos y para eso tendríamos que encontrar la herramienta de visibilización más que de su persona,
sino en el proceso. Decíamos que, si bien entendemos que muchas veces nuestro sistema está para no responder, está creado para no responder, es necesario que nosotros hagamos las denuncias correspondientes para que quede un precedente. Por otro lado, hablamos de la necesidad de contar con mecanismos de alerta temprana ante las amenazas o ante las agresiones que puedan haber. Hablamos de que tenemos tecnologías hoy día que nos posibilitan a mantenernos como en relaciones más permanentes y en el momento, entonces eso también puede ayudar a proteger a compañeras y compañeros. Y acá entendí que soy defensor de derechos humanos. Me pone muy contento de eso, ¿verdad? Estaría bueno que más personas, que esto se pueda replicar a nivel de las comunidades, que las comunidades puedan entender también y valorar el trabajo de cada compañero que está haciendo, ¿verdad? Y sentirse también parte de esta dinámica y la tarea suprema que es la de defender los derechos de la humanidad. Los aportes que han surgido de este taller, especialmente para el grupo de trabajo sobre defensores y defensoras de la CODEUPI, son verdaderos, diría yo, mandatos que van a orientar el trabajo futuro en esta temática, en el entendimiento de que lo que se ha hablado tanto ayer en el seminario como hoy particularmente en el marco de este taller, tiene que tener un sentido de continuidad en un proceso que se plantea sea lo más unitario posible de cara a que el impacto que podamos tener como sociedad civil involucre una participación lo más activa posible, no solamente las ONGs que forman parte del activismo en materia de derechos humanos, sino también sumando, como se ha hecho ahora, a referentes del movimiento social en torno a un tema que nos involucra a todos y a todas, que en este caso guarda relación con pensar esos mecanismos de protección que se ven cada vez más necesarios en nuestro país para la labor de los defensores.